Empezamos con este tema, sin duda, un tema polémico, un tema que ha generado mucho ruido en redes sociales, otra vez de los dos lados, tanto las cuentas de la red de Morena como las cuentas de la red de opositores a la 4T han manejado distintos hashtags, algunos de No hay gasolina, el otro de Andrés Manuel, AMLO estamos contigo al 100% o algo así, pero lo cierto es que sí hemos visto en Ciudad de México y en casi todo el país, salvo en las costas, en las ciudades costeras, muchas filas de gente que quiere, ya sea por pánico o ya sea porque de verdad lo necesita, cargar gasolina. ¿Es una buena estrategia o no? Sin duda, yo no estoy en contra de que se combata el huachicoleo, no se combatió ni con Calderón ni con Peña, hubo un robo tremendo a la nación y qué bueno que lo estén haciendo ahora, pero no sé si sea la estrategia adecuada y si sea sostenible. ¿Cómo lo ves tú? Empezamos contigo, Laura Reina. Bueno, sí se combatió, se creó un marco jurídico especializado para ese tema. Me parece que fue insuficiente y sin duda es una política pública que debe de realizarse. El tema es que no se midieron las consecuencias de la política pública y está saliendo más caro el remedio que la solución. Y me parece que de entrada, este tema de desabastos no ocurría en México, bueno, en Norteamérica, desde los años 70, cuando los países árabes le cerraron la llegada de petróleo a la región, y desde entonces no veíamos esta situación. Entonces me parece una solución del siglo pasado para un problema del siglo XXI. Y me parece que también la falta de anticipación y los errores de comunicación han generado esta idea, ¿no? Me parece que es un error del gobierno de la República el que se le diga a la gente, no es su culpa por estar todos queriendo llenar los tanques. Por las compras de pánico. Por las ¿no? compras de pánico, porque al final de cuentas eso no quita las compras de pánico. Hay un error de comunicación muy serio y me parece que es una situación que requiere poca ideología y mucha planeación y no anticiparon las consecuencias y eso es lo que pasa. A ver, compañero de la 4T, un contrapunto. ¿Es un error en la comunicación? Tú más también eres experto en el tema de la comunicación. ¿Es un error de comunicación? ¿Es un error en la manera en la que están tratando de distribuir a través de pipas? ¿Cómo lo estás viendo? No, para nada. Creo que la estrategia ha sido correcta y de hecho ahí están los resultados, ¿no? Se habla de un ahorro de 2.500 millones de pesos ya en el tiempo que se ha implementado esta estrategia del presidente Obrador. Y también creo que es importante señalar que este no es el problema, ¿no? Se tomó una solución y lamentablemente son los efectos adversos de esta solución, ¿no? El problema tiene al menos 3 sexenios, ¿no? Existiendo, ¿no? Que es el robo de combustible y creo que tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Y es un problema sobre todo que venía en aumento, ¿no? Hasta que se tomó esta medida casi de emergencia. Pero es importante recordar que desde el sexenio de Vicente Fox existían estas tomas clandestinas, ¿no? Se habla de alrededor de 100 tomas clandestinas durante ese sexenio, que para el sexenio de Calderón aumentó a 1,000 en promedio, sí. Y para el de Peña Nieto a 10,000, más de 10,000 tomas clandestinas, ¿no? Esto venía en aumento. Si bien la compañera señala que hubo medidas se tomaron, pues no fueron las suficientes, ¿no? Sí. Fue hasta que la Cuarta Transformación llegó a México y se intentó ponerle un alto a este robo, un robo a los mexicanos, ¿no? Que tan solo en el 2018 se habla de 66,000 millones de pesos. Mira, aquí tengo las cifras de Animal Político. En el sexenio de Calderón, 62,761.19 millones de pesos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 97,196. Entonces decías acá, Laura, que sí se trató de combatir, pero en los hechos sí, insuficiente, coincido. Pero el tema es que una cosa es combatir el huachicoleo y otra cosa que esa sea la causa directa del desabasto. A mí me parece que el desabasto se provoca en razón de una mala comunicación y una mala planeación de la política pública. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este tema va mucho más allá. O sea, el presidente generó esa narrativa, pero no estaba al menos en el plan. Al menos cuando se hizo la presentación de ese combate nunca se dijo eso. Incluso otra vez vuelven a estar en contra de lo que prometen en campaña. Prometieron reducción de los gasolinazos, no quedarnos sin gasolina. Y eso es la realidad es esa en el país. O sea, hoy están largas filas, entonces más allá de la narrativa del huachicoleo, porque nadie está en contra de eso, es cómo decidieron atender esa política pública que nos está generando una situación de desabasto que es innegable. En el centro del país, en la Ciudad de México, hay gente, hay largas filas, hay gente que todos conocemos que no tienen gasolina. Estefanía, contrapunto. Bueno, pues yo creo que aquí está, digamos, el ejemplo entre la palabrería y las acciones. El sexenio pasado se dedicaron a explicarnos las políticas públicas y su estrategia de comunicación en la que se gastaba mucho dinero, pero no terminaron de comunicar nada. Y Andrés Manuel llegó a tomar medidas que eran necesarias. Entre la prisión preventiva al huachicoleo y entre esto es decirle a la ciudadanía,
porque lo puede hacer porque tiene legitimidad, necesitamos de su ayuda para que cerremos ductos, por ejemplo, en los que no se puede llevar gasolina a distintas partes y por eso no va a haber gasolina quizá por un tiempo. No significa desabasto quizá, pero son medidas distintas. Y es que es necesario, porque si queremos como arreglar el tema de los acuerdos mafiosos entre, pues yo diría, el gobierno anterior y las personas que se quedaron de ese gobierno, pues lo único que tenemos que hacer es recortarlo de tajo, o sea, desde abajo. Entonces, a mí me parece que el tema de huachicoleo va a durar un año para que se nivele. O sea, ¿un año y no tener pase estas nada. filas? No, el de huachicoleo, para que sea una práctica que ya no se puede hacer en México. Bueno, yo creo. es muy fácil asegurarlo de esa manera, pero nos estamos enfrentando ya a un patrón repetitivo y en este punto creo que los mexicanos tenemos que preguntarnos, ¿tenemos que tener miedo? O sea, ¿realmente esta va a ser la clase de medidas que va a estar adoptando López Obrador y este gobierno, problema tras problema, donde el problema cuesta más que la solución? O sea, porque entonces lo que estamos viendo es, o sea, es una manera en la que el presidente, ¿o en qué cuesta? En la que el presidente toma decisiones al chingadazo y no toma en cuenta la calidad de vida de las personas. No, pero porque creo que aquí más? dijeron cifras muy bonitas como los de Morena y los de las Cifras 4T. reales, ¿no? Siempre No son suele cifras decir, bonitas. pero Amigas dijo que ya hay una pérdida de 10,000 millones de pesos en una tercera parte del país. O sea, estamos hablando de que una tercera parte de los mexicanos están teniendo estos problemas. Y discúlpame, porque ustedes lo ven desde afuera para justificar las decisiones de su presidente, pero ya hay mamás que no pueden llevar a los niños a la escuela. Ya hay productores que están perdiendo producto de todo O sea, el año Coparmex porque no salió están exportando. con una conferencia de Pero prensa también, esto ¿no? va más allá de que los fifís queramos usar coche o no. Esto tiene que ver con la calidad de la vida de las personas y además también molesta mucho por qué no nos anticiparon. A ver, ¿por qué el presidente no nos avisó? Mexicanos los voy a dejar sin gasolina. Bueno, a ver, yo voy a poner algo sobre la mesa. ¿Qué hubiera hecho Calderón? ¿Qué no Hacer hizo? las cosas bien. Hubiera mandado matar todos Exacto, los es un huachicoleos. punto importante. ¿Por qué no se están dando cuenta que Andrés Manuel... Oigan, habían planeación, empezado no. en el primer programa muy decentes, muy educadas las dos, y así hasta gusto tenían de verse otra vez. Ya, A ver, Era no, Navidad. a mí me da Laura y gusto Fernando verla, tienen la pero- mano levantada. Pero, ¿qué hubiera hecho Calderón? Yo lo voy a poner sobre la mesa y a ver. Hacer las cosas Punto. bien. ¿Puedo poner en mi punto? A ver. Es que A ver, justo, punto. ¿qué hubiera hecho Calderón? Es, ya gobiernan, asuman la responsabilidad, no culpen a otros por las decisiones propias. Y aquí la realidad es esta. Decidieron combatir el huachicoleo, perfecto, pero el tema de desabasto es a razón de una mala comunicación, una mala implementación del tema. El tono de confrontación que están manejando, me recuerda mucho a una frase que a mí no me parecía del presidente Peña, de qué hubieran hecho ustedes, no sé si la recuerdan, pero esto es exageraciones, lo que dice el presidente ahora, Andrés Manuel, exageraciones de la prensa fifí, el enfrentarse con la gente, el decir, me parece que esta decisión de política no pone en el centro la preocupación de la gente, que es ¿cuándo Que vamos no a se tener roben el gasolina? petróleo. ¿Cuándo vamos a Es que tener? nadie está combatiendo eso. Y entonces, Eso no lo puedes negar. Nadie está Eso no negando, lo puedes nadie negar. está Todo el mundo negando dice que esta combatir práctica el funciona. huachicoleo. Esta Tiene que medida ver con la funciona. estrategia. no Esta medida funciona. funciona. no funciona. Para hacer omelette tienes que romper los huevos. Déjenme terminar mi Es todo. punto. Pues, Negar la ustedes realidad. quisieron Vas a perder hacerlo. los huevos, ¿eso es lo que estás diciendo? No. Ajá. Ok. A ver, ¿Cómo vas a hacer con Melet? Creo que, A ver, que- a ver, si lo quieren- Laura y Fernando. si lo Laura y quieren- Fernando. Solamente déjenme decir, esta idea de negar la realidad de que hoy en la Ciudad de México y en muchas partes del país se está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente les está diciendo, los empresarios están diciendo, saliendo a decir, el que se traslade en pipas está beneficiando, ya incluso hay dudas en temas de conflicto de interés del secretario de Comunicaciones y Transportes, de que quién está ganando con el traslado de Bueno, ayer pipas. tuvimos la paparrucha sobre ese tema, ¿eh? Bueno, Porque pero se trató de ahí de también. todas maneras hay dudas en torno a quién gana en esto y surgen esas preocupaciones porque México, no entendemos gana no entendemos la lógica, porque cómo gana México si con el tema de traslado de pipas aumenta el precio de la gasolina. pero no se Y